mis hermanos, que el Señor en esta mañana les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Creo que no es un domingo cualquiera, por dos razones. Una, porque es el día del Señor, y lo otro, que es el último domingo que nosotros vamos a vivir de este año 2025. Por esas dos razones, como le mencionaba, no es un domingo cualquiera. Y como lo hemos venido haciendo ya, o realizando hace unos domingos y meses atrás, vamos a continuar con la predicación de este hermoso libro y serie de predicaciones del libro de Daniel que hemos venido realizando con nuestro hermano Juan. Y si nosotros hiciéramos un resumen de este hermoso libro, podríamos sacar varias conclusiones o enseñanzas para nuestra vida. Primero, que Dios es soberano, que Él controla cada situación, Él controla cada cosa que ocurre en el escenario de esta tierra desde el principio hasta el final. Lo otro que también nosotros podemos aprender de este maravilloso libro que hemos predicado es que también Dios protege a su pueblo y los anima a tener fe en medio del exilio. Porque recordemos de que el pueblo de Israel fue exiliado y llevado a Babilonia. Y allí el Señor los animó, los protegió y les dijo: tengan fe, tengan confianza en mí. Otra enseñanza que también nosotros podemos sacar de este maravilloso libro y de todos los capítulos que hemos expuesto es que Dios también trae esperanza de restauración para su pueblo. Porque también debemos recordar que en los primeros capítulos se menciona, incluso en el capítulo 1, cómo Dios de alguna otra forma disciplina también a su pueblo. Pero detrás también de la disciplina no solamente queda el dolor del azote, sino que viene también la restauración de parte de Dios a su pueblo. Y por eso es que es bueno recordar lo que hemos ido viendo a través de estos capítulos. Si nosotros hacemos el recorrido del libro de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 6, aquellas, podríamos decir, aventuras o todo lo que pasó Daniel y sus amigos. Vimos, ¿cierto?, a un Daniel en el foso de los leones, cómo Dios lo rescató de ahí. Vimos también a sus amigos en el horno en donde el rey de Babilonia lo había preparado para que pudieran morir y ser calcinados ahí. Vemos cómo el Señor de alguna otra forma los protegió y cómo ellos también, producto de la opresión del pueblo babilónico, mantuvieron su fe, mantuvieron sus convicciones a pesar de lo que ellos podrían vivir en ese momento de opresión con respecto a sus convicciones. Y luego nosotros, a partir del capítulo 7 al capítulo 12, vemos una seguidilla de visiones de Daniel donde Dios revela su plan, no solamente para su pueblo, sino que también Dios revela el plan para muchos acontecimientos que iban a ocurrir más adelante en la historia de la humanidad. Y nosotros llegamos a este capítulo 10, pero antes del capítulo 10 está el capítulo 9. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada en este capítulo 9, donde muestra un resumen del plan sobre la restauración del pueblo de Israel? Vemos en los primeros versículos del capítulo 9 cómo Daniel, a través de la lectura de las Escrituras, él se da cuenta que aquellos 70 años de exilio, de cautiverio, fuera de su pueblo, fuera de su nación, ya estaba a punto de poder cumplirse. Y él clama al Señor por su pueblo. Él clama y intercede por su pueblo pidiendo misericordia, que ellos se arrepientan de sus pecados, que se han equivocado. Pero luego, casi al final de ese capítulo 9, vemos de que aquellos 70 años de cautiverio y exilio no fueron suficientes, sino que el Señor le revela a Daniel y le dice que ya no son
Aparte de los 70 años de cautiverio, son 70 semanas para que todo acabe y todo termine. Y llegamos a este capítulo 10, que es el capítulo que vamos a ver en esta mañana, que es lo que veremos en esta mañana, que es la visión final de Daniel. La visión final de Daniel. Eso es lo que en esta mañana vamos a ver. Y es una unidad literaria que empieza en el capítulo 10, pero termina en el capítulo 12. Solamente en esta mañana vamos a ver el capítulo 10, ¿ya? Que es como el inicio, es como la introducción de lo que viene de esta visión final que le es revelada a Daniel. Ahora, en estos capítulos nuevamente Dios sigue mostrando eventos que sucederán en el futuro y que son conocidos por Dios, y no solamente conocidos por Dios, sino que son controlados por Dios, cosa que todo cristiano necesita saber cuando está en angustia. Dios controla todo, Dios tiene todo enmarcado, Dios tiene todo trazado con respecto a la vida de sus hijos, Él lo controla todo. Y es importante que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, nosotros podamos empaparnos de esta verdad. Por eso aquí, mis hermanos, voy a parcializar este sermón en 4 partes, pero no voy a leer de forma consecutiva del 1 al 21, sino que lo vamos a ir viendo por parte. Vamos, por favor, mis hermanos, a ver este contexto histórico del libro de Daniel, que comienza en el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Daniel. Por favor, leamos el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Daniel. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y lo primero que nosotros debemos aclarar aquí es que, como en otras ocasiones, Daniel sitúa esta visión bajo un contexto histórico en el tiempo sobre esta visión. La pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿quién es Ciro? ¿Quién es este Ciro, el rey de Persia? Y si nosotros nos ponemos a indagar en la escritura, Ciro, el rey de Persia, fue uno de los reyes o de los primeros reyes que liberó a los exiliados para que ellos fueran a reconstruir el templo. Y eso nosotros lo vemos en Esdras capítulo 1. Por favor, vayamos a Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 1, versículo 1, que confirma este edicto, este mandato que hizo este rey para liberar a su pueblo del exilio, para que fueran a Jerusalén y fueran a reconstruir el templo. Dice, Esdras capítulo 1, versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, ahí vemos claramente que es el mismo que nosotros estamos mencionando en el versículo 1 del capítulo 10 de Daniel, para que se cumpliera la palabra del Señor por su boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, e hizo proclamar por todo su reino y también escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que Él edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre todos vosotros permanezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar le ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con la ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Aquí vemos claramente que este rey de Ciro, que nosotros vemos en el primer versículo del capítulo 10 de Daniel, es aquel que liberó al pueblo de Dios del exilio para que fueran justamente a reconstruir el templo. Y esta situación no era algo aislado, no era algo al azar, ya que antes el profeta Isaías, en el capítulo 44 y versículo 28, manifestó de que este rey Ciro iba a ser utilizado por Dios para que el pueblo volviera del exilio y fuera a reconstruir el templo. Y dice, el que dice, Isaías capítulo 44, 28, el que dice de Ciro,
Él es mi pastor, y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y el templo será fundado. Vemos claramente quién es este rey de Ciro. Y vamos a ver más adelante por qué es relevante e importante entender quién era este rey y por qué Daniel lo nombra en este capítulo 10, versículo 1. ¿Ya? Lo otro que también podemos ver en este texto es que él nos revela que Daniel no fue exiliado y que aún se encontraba en el exilio, ya que al momento de que se menciona en estos versículos el nombre de Belsasar. Por ende, da a entender que Daniel, aparte que era entrado ya en edad, él se quedó justamente en el rey, acompañando al rey de Ciro, y no fue con los exiliados para poder reconstruir el templo. Ahora, bajo este contexto, 1 año y medio después, porque recordemos que dice el tercer año de Ciro, y cuando el rey de Ciro liberó a los exiliados fue casi 1 año antes, y después 1 año y medio después, vemos que Daniel recibe esta visión y el mensaje de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Que era verdadero y trataba de un gran conflicto del cual tuvo comprensión y entendimiento. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿cómo reaccionó Daniel a este mensaje, el cual era verdadero y de un gran conflicto? Ahí nos vamos al versículo 2 y al versículo 3 que dice, en aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Lo primero que nosotros vemos acá es que Daniel está angustiado, que Daniel está afligido al punto de poder privarse de los manjares y de todas las cosas que en ese tiempo que normalmente las personas que estaban en luto o que estaban afligidos se restringían. Hoy en día, por ejemplo, vemos de que hay varias conductas que están relacionadas con el luto, ¿cierto? Pero en ese tiempo vemos de que la forma en cómo ellos manifestaban esa angustia era justamente también el abstenerse de justamente de aquellos elementos relacionados con la buena comida, con el buen vino, e incluso que esas cosas estaban relacionadas con las fiestas. Ahora, debemos preguntarnos por qué estaba afligido Daniel. Y aquí viene lo interesante según lo que nosotros vimos en el versículo 1 del capítulo 10. Y hay 2 posibles respuestas para esto. La primera es que Daniel se debe haber enterado de los problemas que tenían los exiliados allá en Jerusalén con respecto a la reconstrucción del templo, con aquellos samaritanos que vivían ahí y se opusieron en sus planes e hicieron lo posible para hacerle la vida miserable a aquellos exiliados y que querían reconstruir el templo. Y ahí nosotros nuevamente nos vamos al libro de Esdras en el capítulo 4:4 que dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron el sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Recordemos, Daniel ya había pasado más de 70 años en cautiverio, exiliado, fuera de su nación, no adorando al Señor en el templo. 70 años cautivo, fuera. Y él, ¿qué es lo que quería ver? Quería ver a su pueblo restaurado, quería ver el templo reconstruido, quería ver todo aquello, adoración que el pueblo de Israel o que Judá hacía, verlo reconstruido. Pero aquí vemos que él se entera, o que se dicen algunos comentaristas que él se entera de aquellos conflictos que tenían aquellos hombres y que producto de eso se desanimaron en reconstruir el templo. Y claramente, como él quería ver eso, se afligió. Claramente él se entristeció porque no iba a ver a su pueblo restaurado, ni el templo reedificado. La segunda posible respuesta a la aflicción de Daniel es que estaba afligido por ese gran conflicto y guerra
que después en el capítulo 11 y en el capítulo 12 se da y se manifiesta entre Persia y Grecia, el cual afectaría al pueblo a tal punto de nuevamente traer persecución sobre el pueblo de Israel. Ahora, independiente de las posturas sobre la posible origen de la aflicción de Daniel, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Tarde o temprano, así como Daniel, en nuestras vidas también habrán situaciones de aflicción. Tarde o temprano, así como Daniel, estando triste y afligido, también nosotros sufriremos, también nosotros lloraremos, también en algún momento nosotros tendremos que pasar situaciones de aflicción y situaciones de angustia en nuestras vidas. Ahora la pregunta que también tenemos que hacernos frente a esto es cómo vivimos esa aflicción. ¿Cómo nosotros respondemos a esa aflicción? ¿Cuál es la forma correcta de lidiar con la aflicción, de lidiar con la tristeza, de lidiar con el problema que nos aqueja? ¿Cuál es la forma correcta? Y aquí vemos la actitud de Daniel fue dos cosas. Algunos consideran que no, algunos consideran que sí, pero indudablemente Daniel oró. Lo segundo, que está en discusión, pero es posible que así sea, es que Daniel también ayunó. O sea, él oró y él ayunó en una situación de angustia. Y esto tiene una respuesta simple, pero profunda. Porque yo puedo decirle, hermano, si usted está en aflicción, ore y ayune. Es una respuesta simple, pero esta respuesta simple tiene quizás 2 centímetros de extensión, pero miles de kilómetros de profundidad. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el orar a Dios es considerar de que Dios controla y es soberano sobre toda situación que nosotros podemos vivir. Cuando nosotros oramos, decimos, tú controlas todo. Cuando nosotros oramos, decimos, mi confianza está en ti. Cuando nosotros oramos en situaciones de aflicción y situaciones difíciles, nosotros decimos, tú eres el único que puede ayudarme. Esto es lo que hemos aprendido durante toda la predicación y exposición de este libro. Que creer que Dios es soberano, que Él controla todo, es decir, Él tiene todo bajo control, que no hay nada que se escape de sus manos, que no hay vida que Él no pueda controlar, que no hay reino que Él no pueda sacar, que Él no pueda poner, que no hay rey que Él pueda sacar y que Él pueda poner. No hay situación que Él no pueda controlar. Él conoce nuestra historia y la historia de la humanidad desde principio a fin. Nosotros estamos al medio, no vemos el fin. Dios ve el fin, el principio y el fin de toda situación, de todo reino y de toda la historia de la humanidad. No hay circunstancia que pueda escapar de la mano de Dios. Él está y tiene todo bajo control. Un predicador dijo lo siguiente sobre cómo debemos reaccionar frente a la aflicción pensando en este Dios soberano. Y dice lo siguiente: si intentas resolver el problema de la soberanía de Dios en el momento de la crisis y lo empujas tan lejos de este momento de aflicción, tan lejos hasta los bordes, ¿sabes lo que va a pasar? Te quedarás sin ningún Dios que te ayude a lidiar con esto y la posibilidad de que esa circunstancia se convierta en algo bueno. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando estamos en aflicción? Cuestionamos la soberanía del Señor. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué esto otro? Y sin darnos cuenta, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos eso, alejamos al Dios que nos pueda ayudar y consolar en medio de la aflicción y en medio de la dificultad. Sin embargo, en vez de decir nosotros,
Señor, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, es tu voluntad. Y tu voluntad es buena. Y no solamente buena, sino que tu voluntad es perfecta. Ahora es importante también, y que nos demuestra lo relevante que es la oración frente a la aflicción. Santiago 5, 13 y 16 dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Salmo 118, 5 dice, en medio de la angustia, clamé al Señor y Él respondió y me dio libertad. La oración no es un acto de hombres fuertes. Mis hermanos, la oración es un acto de hombres débiles, que reconocen su debilidad frente a Dios. No es un acto de fortaleza. A veces nosotros pensamos de que el que ora más es el más fuerte. No. El que ora más es el más débil, mis hermanos, es el que más reconoce su debilidad delante de Dios. Porque es allí en donde nosotros le entregamos y aceptamos la soberanía de Dios. Ahí en donde decimos, Señor, necesito de esto. Señor, fortaléceme en esto. Señor, necesito de tu ayuda. Señor, necesito de tu fortaleza. ¿Qué es eso? Reconocer que nosotros no somos suficientes delante de Dios, sino que es reconocer que somos insuficientes delante del Señor y que necesitamos que Él nos fortalezca, que necesitamos de que Él nos ayude, que necesitamos de que Él nos ayude a poder seguir adelante. Y ahí recordamos la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, Padre, que esta copa no pase como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Qué hermoso ejemplo nosotros tenemos en la Escritura de nuestro amado Señor Jesucristo, de ir al Señor y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Ahora, ¿no debiésemos sentirnos así siempre? Por ende, cuando oramos, sobre todo en aflicción, es nuestro orgullo que nos habla diciendo, tú puedes solo y que eres suficiente. Cuando nosotros no oramos en la aflicción, a pesar de que no lo digamos con palabras, pero con conducta, nosotros decimos, no quiero primero reconocer la voluntad del Señor, y segundo, Señor, yo puedo solo. Soy suficiente. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos hemos sentido afligidos? Muchas veces. Te daré un consejo. Ora. 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 Porque eso, mis hermanos, es entregarle todo al Señor. Es entregar toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas a Él. Ora. Ora. Clama al Señor. Luego que Daniel cumpliera estas 3 semanas de duelo, o sea, 21 días de oración y de ayuno, pasa lo siguiente que vemos en el versículo 4, donde estaremos viendo la visión junto al Tigris, o al río Tigris. Dice, el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como brillos de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión, y los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se desmudó desfigurándose sin tener yo fuerza alguna, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Y así sucesivamente vemos del versículo 10 al versículo 12, donde Daniel es tocado por la mano también de este ángel
en donde él no tenía fuerza y él le entrega también un mensaje. Ahora, en estos versículos hay muchos detalles, pero solamente nos centraremos en dos. El primero, explicar quién es este hombre del lino fino. Y lo segundo, la respuesta al clamor de Daniel. ¿Quién era este hombre de lino fino que aparece acá en estos versículos? Y hay distintas interpretaciones. Muchos dicen que es Cristo, muchos dicen que es Dios, muchos dicen que es el ángel Gabriel, y muchos dicen que es solamente un ángel que nosotros no podemos identificarlo. ¿Ya? Pero primero que vemos son las vestiduras asociadas a las de un sacerdote y de la santidad. Lo segundo es que es mucho más que un sacerdote. Sus rasgos lo identifican como un ser también espiritual. Lo otro que nosotros vemos es que también muchos también lo asocian a Dios por la reacción que tuvo al verlo Daniel, que cayó a tierra, tembló, tal como también sale en Ezequiel capítulo 1, 26 al 28, y además el gran conocimiento de este varón, que si nosotros vamos a Daniel capítulo 12, versículo 6, a ese varón le hacen una pregunta y él, sobre esa pregunta, responde cuándo será el fin de aquellas maravillas. Pero el contraargumento de que no es Dios es que es imposible que primero Dios sea retenido por un demonio durante 21 días. Imposible. Aquí vemos claramente que en estos versículos que acabamos de leer dice que él, más adelante que él fue retenido por el rey de Persia durante 21 días. Imposible que Dios pueda ser retenido por un demonio. Entonces, nosotros, mis hermanos, vemos de que el hombre del lino fino no es Cristo, no es Dios, es un ángel desconocido por Dios a Daniel. Eso es lo primero que nosotros debemos establecer acá en estos versículos. Luego vemos en el versículo 7, 8 y 9 que Daniel queda solo sin sus acompañantes, ya que ellos no vieron la visión, pero le sobrevino un gran temor, y Daniel al ver la visión cae rostro a tierra, sin fuerza, y su rostro se demudó desfigurándose. Y el versículo 10, Daniel es tocado por este ángel que le va a hablar mencionándole que era muy estimado y le dice que necesita que se ponga en pie. Lo hizo, pero temblando, y el versículo 12 dice lo que el ángel le dijo. Y acá pongamos atención, mi hermano, dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te pusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. ¿Y qué es lo que podemos aplicar de esto? Que Dios mandó a un ángel para responder la oración de Daniel. Pero no necesariamente a nosotros enviará uno para respondernos. Dios muchas veces nos habla por medio de su palabra, inspirada por Dios. Muchas veces, mis hermanos, Dios nos habla por medio de los hermanos que nosotros tenemos en nuestra iglesia y en nuestra congregación. Muchas veces Dios nos habla por medio de la predicación, mis hermanos, por medio de lo que sale de este lugar. Por eso que muchas veces nosotros desestimamos estos detalles. Porque muchas veces pensamos de que va a ocurrir un milagro gigante y va a venir un ángel del cielo y va a traer nuestra respuesta. Cuando muchas veces en lo simple, mis hermanos, es en donde Dios nos responde. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos desoído la voz de un hermano? Y Dios no está hablando por él. ¿Cuántas veces nosotros hemos desoído y quitado importancia a lo que sale de este lugar hacia la iglesia? Y Dios está hablando a su iglesia por medio de su palabra. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no tomamos la escritura para que Dios nos hable? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te responda? Veamos el detalle que dice Daniel. Porque desde el primer día te propusiste en tu corazón entender y humillarte. Y cuando nosotros hablamos de entender y humillarte en esa palabra, es que Daniel estaba orando y ayunando delante del Señor,
¿Cómo quieres que el Señor responda si no te humillas y no entiendes cómo Daniel lo hizo? Vemos que Dios no solamente utiliza su palabra para hablarnos, sino que también su iglesia, medios de gracia, los hermanos, los predicadores. Miren, quiero contarle una historia que está muy relacionada con lo que estoy mencionando. Una vez, hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, iba caminando por el Olivar. Iba a una reunión de escuela dominical y en el paradero había un borracho. Y ese borracho, de un momento a otro, yo en ese momento iba pensando, así de pequeño, chico, triste, y ese borracho me dice, hey, me dice, para, abre tu Biblia en Isaías 41:10 y léelo en voz alta. ¿Y sabes lo que decía ese versículo? Decía, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Claramente ahí vemos que en un detalle que nosotros, o que yo no pensaba, Dios me habló. ¿Bajó un ángel a hablarme? No, mis hermanos. Fue un borracho el que me habló. Dios utilizó a quien yo menos pensaba para decirme que no debía temer, que debía esforzarme, que Él me ayudaba. Por eso, amada iglesia, no desprecies a tu hermano cuando Él te hable. No desprecies la predicación de la palabra. No desprecies a los predicadores que Dios ha puesto en esta iglesia para poder hablar. No lo hagas. Porque no va a bajar un ángel a poder hablarte. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de su iglesia. Dios habla por medio de sus hermanos, de sus hijos. Recordemos, cuando Dios habló también por medio de un burro, en Números 22-28. Dios utilizó un burro para poder hablarle a alguien que estaba tremendamente porfiado. Un burro, mis hermanos. Hasta un burro Dios utiliza para poder hablar a sus hijos. No necesariamente bajar a un ángel a poder hablarte. Ahora, si nosotros llegásemos a una conclusión de esto, sin duda que Dios también ha orquestado este momento y no precisamente ha puesto un ángel en esta mañana para poder animarte. Pero si un predicador, para que por medio de la palabra de Dios en esta mañana pueda ser fortalecido, mi hermano, pueda ser animado y fortalecido en el Señor. Hermano, no temas. Porque de la misma forma en que Daniel entendió y se humilló y fueron oídas sus palabras, también las tuyas fueron oídas. Y debido a eso es que Dios en su providencia ha ordenado esta palabra. ¿Cuántas veces has orado al Señor y ni siquiera has podido inferir alguna palabra para orar, Señor, que es solamente llanto delante del Señor? Te puedo decir, tus palabras han sido oídas, mis hermanos. Iglesia, tus palabras han sido oídas delante del Señor. Es que estas palabras, y acá hay un detalle, es que las palabras de Daniel fueron oídas de forma inmediata, pero no respondidas de forma inmediata. Y aquí vemos el cuarto punto de esta predicación, en donde se explica al rey de Persia, Miguel, y uno semejante a un hombre. Lo leemos del versículo 13 al versículo 21, donde se mencionan estos personajes. Dice, más el príncipe del reino de Persia se opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá
con tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días lejanos. Cuando hablo conmigo estas palabras, volví mi rostro en tierra y enmudecí, y he aquí uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije, el que estaba delante de mí, Señor mío, a causa de la visión que me ha venido angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque en mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Y ahí vemos desde el versículo 18 en adelante que también este hombre o uno semejante a hombre fortalece también a Daniel y también le habla una palabra. Y aquí nuevamente nos encontramos con detalles, varios detalles en estos versículos, pero solamente vamos a explicar nuevamente dos detalles. ¿Quién es el rey de Persia? Y Miguel. ¿Y quién es ese uno semejante a un hombre? El rey de Persia y Miguel. Vemos que el rey de Persia, hay algunos predicadores famosos como por ejemplo Calvino, lo asocia con un rey de Persia terrenal, quien promulgó un edicto impidiendo a los judíos la construcción del templo. Ahora la mayoría alude al príncipe como un ente espiritual porque es poco probable que un ser humano pueda retener a un mensaje angelical. Además, este príncipe se menciona al mismo tiempo que el ángel Miguel, uno de los principales príncipes, llamado más tarde el gran príncipe que está de parte de los hijos del Señor, lo que dice Daniel 12:1. Ahora, ¿quién es este Miguel? Miguel es el ángel del Señor. Se le describe también como uno de los principales príncipes y un príncipe que dice que está con ustedes, según lo que dice Daniel capítulo 10, versículo 13. También es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Este Miguel aparece en Judas 9, aparece en Apocalipsis 12:7 y en Daniel 10:13 se muestra que acudió en ayuda del ángel al que se le impedía entregar el mensaje a Daniel. Ya podemos definir quién era este rey de Persia. No era un rey terrenal, sino que un rey espiritual, y podemos definir quién era Miguel. Ahora, ¿quién es este uno semejante a un hombre? Muchos lo asocian también con Dios. Pero esta teoría, podríamos decir, cae al entender de que Dios no es enviado. Dios no puede ser enviado como este uno semejante a un hombre. Y muchos asocian a este semejante a un hombre con el arcángel Gabriel. Hay distintas posturas. Unos dicen que es Dios o que es una teofanía, que es una aparición en el Antiguo Testamento de la aparición de Dios. Y algunos la asocian con que no es Dios, porque Dios no puede ser enviado, y este ángel fue enviado, y que es el arcángel Gabriel. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar de este texto o de esto último que nosotros estamos viendo acá con respecto a Daniel 10? Lo primero, el ángel semejante a un hombre dice que tiene que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, vendrá el de Grecia. Esto amplía la idea, según los comentaristas, de la guerra espiritual en los lugares celestes. Ahora, y aquí podemos sacar una conclusión de que todos los reinos humanos están bajo la influencia demoníaca que se empeña en hacer daño al pueblo de Dios. Tal como lo expresa Efesios 6:12, no estamos en una lucha contra sangre ni carne. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta es la idea que también podemos ampliar según Apocalipsis capítulo 12, donde menciona también una lucha descomunal, o podríamos ser espiritual, entre el pueblo de Dios y también Satanás, el diablo. Ahora, muchas veces nosotros como hijos del Señor, como cristianos, desconocemos el mundo espiritual. Nosotros lo que vemos es el telón que está
frente al escenario donde todas las cosas se mueven. Pero acá con este capítulo el Señor está mostrando qué está detrás de ese telón, de aquel escenario el cual nosotros vemos a diario. Y acá vemos claramente de que el mensaje que este ángel tenía que entregar a Daniel fue impedido por una lucha con ese rey de Persia. Ahora, el retraso de la respuesta a Daniel tardó justamente por la razón de la lucha entre el ángel y el rey de Persia. Y esto nos afirma que la oración, amada iglesia, traspasa lo terrenal. Es algo espiritual. Por ende, y por consecuencia, por eso que los incrédulos no pueden orar al Señor. Porque es algo que solamente un alma que es espiritual lo puede hacer. Solo Dios por medio de su Espíritu Santo puede dar esa cualidad de conciencia para poder clamar a Dios. ¿Estamos nosotros conscientes de aquello espiritual? ¿Estamos conscientes que la oración es algo espiritual? O muchas veces nosotros oramos como que si nada va a pasar o como que si nada se va a mover. Aquí claramente vemos que la oración de Daniel fue oída, pero detrás bambalinas hubo una lucha para que ese mensaje importante fuera entregado a Daniel. Lo tercero que nosotros vemos es que si Dios demora, no es que no esté realizando nada. Como dicen por ahí, Él está trabajando. Hay situaciones en donde Dios necesita remover conciencias. Hay situaciones en donde Dios muchas veces necesita mover papeles. Hay situaciones en donde muchas veces necesita quitar personas de entre medio. Hay situaciones en donde, amada iglesia, el Señor necesita hacer un trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado al Señor y el Señor nos ha respondido de forma inmediata? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado como Daniel clamando al Señor y el Señor no ha respondido? No significa que Dios no vaya a responder. Si Él se demora, no significa que Dios no haya oído la oración de su pueblo, la oración de sus hijos. Él la ha oído, la ha escuchado. Pero muchas veces detrás de estas cosas hay cosas también espirituales. Y que nosotros debemos tener conciencia de eso. No podemos negar el ámbito espiritual. No lo podemos negar, amada iglesia. Efesios 6:12 nos dice claramente, no tenemos lucha contra carne ni sangre. A veces nosotros pensamos luchar aquí en lo terrenal, pero se nos olvida que detrás de muchas veces, incluso de la predicación, es algo espiritual. Yo no voy a convencer a una persona que no cree en Dios con argumentos. Dios sí utiliza sus argumentos, pero ¿quién lo convence? ¿Quién lo convierte? ¿Quién lo hace nacer de nuevo? ¿Quién lo saca de muerte a vida? Es Dios. Y ese es un tema espiritual que solamente le concierne a Dios. ¿Cuántas veces has orado porque tus hijos se conviertan, porque su marido se convierta? Ese es un tema espiritual. Y aquí Dios nos está develando por medio de Daniel las cosas que se ven tras bambalinas, del clamor, de las oraciones, de las peticiones que nosotros muchas veces hacemos. Por eso es que el Señor dice que no debemos cesar de orar. Orad en todo tiempo. Orar y buscar en todo tiempo. Y una cosa debemos saber. Nadie puede oponerse a Dios y a sus propósitos. Isaías 14:27 dice, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volver atrás? Nadie. Si Dios lo ha establecido, que Dios te va a responder, Dios lo va a hacer en su tiempo. No en el tiempo de nosotros. Lo cuarto y último, penúltimo que podemos ver, es que Dios fortalece a Daniel diciendo nuevamente, no temas. Hombre muy amado, la paz sea contigo.
Sea lo que sea que haya pasado, amada iglesia, este año, tus penas, tus tristezas, tus decepciones, sea lo que sea que haya pasado este año, o sea lo que venga el próximo, hermano, no te desalientes. Dios te fortalece también en esta mañana y te anima a seguir adelante. Te dice, no temas, amado, no temas. Pase lo que pase, Dios no te dejará. Así como lo hizo con Daniel, que lo tocó y lo fortaleció a ti, así también será fortalecido. ¿Por qué no creer, amada iglesia, que al venir a la iglesia tú puedes ser fortalecido? ¿Por qué no creer que cuando tú te arrodilles o ores al Señor acá, puedas ser fortalecido? Quizás hace 21 días que quizás tu respuesta ha estado luchando con el rey de Persia. Pase lo que pase, Dios no te dejará, así como lo hizo con Daniel. Así como Daniel le dice, no temas, la paz sea contigo, así Dios también en esta mañana, en este último domingo del año y comienzo del próximo te dice, no temas, Dios es contigo. Dios es contigo. Ahora, estas palabras quizás a los que no creen puedan sonar motivadoras, pero nosotros que conocemos a este Dios de amor, las abrazamos con propiedad. Podemos confiar plenamente porque Él es nuestro Padre, porque Él nos cuida y que Dios dio a su Hijo lo más preciado por amor a nosotros. Por eso que nosotros podemos confiar en estas palabras y podemos abrazarlas con propiedad y podemos confiar de que Él es soberano, de que Él es nuestro Padre, de que Él controla todo y que no hay nada que Él nos pueda entregar que nos hará daño o que nos destruirá. La pregunta es, ¿estás angustiado por lo que vendrá? ¿Puedes confiar en nuestro Padre? Y este es un mensaje para aquellos que no han nacido de nuevo. La única forma de que tú seas su hijo y que puedas es confiar en Cristo, el Hijo de Dios, el que se entregó en la cruz para acercarnos al Padre. ¿Estás desconsolado? ¿Estás en angustia? Y aquí vemos claramente que este Padre, que este Dios soberano, en el cual nosotros podemos confiar, la única forma de poder confiar en Él es que nosotros estemos en Cristo Jesús, en que nosotros podamos estar en Cristo y hayamos nacido de nuevo, porque así con propiedad nosotros vamos a poder abrazar todas aquellas promesas que el Señor nos menciona por su palabra. Bien, mis hermanos, estamos listos nosotros para poder entender que Dios es el que controla todo. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, por medio de tu palabra, Señor, entender que tú eres soberano, que tú controlas todo, que no hay nada que se escape de tus manos, que vemos de que tú no dejas desamparado a tus hijos, que así como Daniel fue fortalecido, así como tú enviaste un ángel a Daniel para poder fortalecerle y decirle no temas, porque de momento que aprendiste a entender y a humillarte, tus palabras fueron oídas. Así también, Señor, nuestras oraciones, en nuestras angustias y en nuestras dificultades son oídas. Pero, Señor, ignoramos de que no necesariamente vendrá un ángel para poder ayudarnos o entregarnos una respuesta o fortalecernos. Muchas veces la palabra de un hermano. Muchas veces, Señor, por medio de la predicación, tú nos hablas. Muchas veces por medio de niños, de los niños, Señor, tú nos hablas. A veces, Señor, por medio de situaciones, de señales, por medio, Señor, de tu palabra. Señor, que podamos aferrarnos plenamente a tu palabra, porque es allí en donde nosotros recibiremos respuesta, consuelo, por medio de tu iglesia,
Por medio, Señor, de tus siervos también tú hablas a tu pueblo, a tus hijos. Señor, ayúdanos a no ignorar aquellas cosas. Y ayúdanos, Señor, también a confiar de que pase lo que pase, tú estarás con nosotros. Tú nos ayudarás, tú nos fortalecerás y tú, Señor, nos traes este mensaje de esperanza, de ánimo, de fuerza, para que nosotros, este año que comienza, podamos, Señor, vivirlo plenamente confiado en ti. Venga lo que venga, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en todo lo que venga, en todo lo que ha pasado, a entender, Señor, de que tú eres dueño de todas las cosas, de que tú eres soberano. En tu providencia tú ordenas todas las cosas y no hay nada que se escape de tus manos. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.